saludando ya y dándole la bienvenida al director del Colegio de Abogados del Guayas, el abogado César Eduardo García. Vamos a iniciar esta entrevista. Lucía Jaramillo, por favor. Claro que sí. ¿Cómo está, abogado César Eduardo? ¿Nos escucha perfectamente? Por favor, active su micrófono. ¿Cómo están todos? Buenos días. Sí, efectivamente, fuerte y claro. Quiero empezar con un tema que hace 2 semanas generó un malestar por la mayor parte de los abogados, juristas, estudios jurídicos, y es que se trata que la UAFE ha dispuesto que los abogados reporten las operaciones sospechosas de sus clientes. Esta decisión gubernamental causó malestar, como ya lo mencioné, a la mayor parte de los abogados, juristas, estudios jurídicos, quienes no están de acuerdo y aseguran que se viola la Constitución y tratados internacionales. Desde el Colegio de Abogados, ¿cuál es su postura o cuál es su criterio referente a este tema? Sé que inclusive se han presentado acciones legales. Lo escuchamos, abogado César Eduardo García. Sí, efectivamente, el Colegio de Abogados ha sido uno de los únicos colegios que ha manifestado una oposición frontal a esta resolución emitida por la UAFE, que no solamente afecta a los profesionales del derecho que se encuentran en la ciudad del Guayas, que es donde nosotros justamente establecemos pues nuestras diversas actividades, sino a nivel nacional. Y bien usted lo ha manifestado, afecta el secreto profesional. Secreto profesional que se encuentra protegido en diversos cuerpos legales y específicamente en el artículo 20 de la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y otros códigos y tratados internacionales específicamente. El Colegio de Abogados ha realizado eventos académicos orientados a concientizar y a manifestar públicamente a la ciudadanía y abogados su posición, y al mismo tiempo el día de ayer se hizo una ronda de firmas en razón de que ya culminamos la acción de inconstitucionalidad y ya tenemos a más de 100 agremiados que han firmado este documento mostrando una clara oposición justamente a la resolución de la UAFE. La acción de inconstitucionalidad ya hecha será presentada esta semana con el apoyo, como le menciono, de muchos miembros del colegio. Claro que sí. Ramiro Cepeda con más preguntas sobre ese tema. César, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. El gusto es mío. El paso de ahí a que a un cura le digan que debe revelar el secreto de confesión está a medio paso, nada más. Dicen incluso que el secreto profesional de los abogados es mucho más sagrado que el secreto profesional de los curas. Esto forma parte directamente de lo que implica el derecho a la defensa, que se encuentra debidamente consagrado en la Constitución, garantías básicas del debido proceso, presunción de inocencia. En pocas palabras, que el abogado al mismo tiempo revele el secreto profesional también lo pone en una situación muy delicada con sus clientes. Y hay que considerar lo siguiente, ¿no? Revelar el secreto incluso es un delito, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, nosotros digamos que cumplimos con la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador informándole sobre actos específicos que tienen nuestros clientes. Y la pregunta es en qué posición nos deja eso directamente con ellos. Ellos, inmediatamente, al encontrar que su abogado es su delator y no la persona de su confianza a la cual le tienes que contar sus secretos, puede iniciar acciones legales y denuncias específicas contra nosotros. Entonces también hay que plantearse a través de esta resolución dónde quedamos a pretexto de coadyuvar en la lucha contra el lavado de activos, informando qué es lo que puede pasar directamente a los abogados. Porque el Código Orgánico Integral Penal no establece excepciones específicas en este delito. Eduardo, cuando yo le quise decir que era un paso del cura de revelar el secreto de confesión, yo me iba más allá, iba al sentido de que hay que proteger el secreto profesional per se, no solo el de los abogados, el de los médicos tratantes, el de los psiquiatras, el de los psicólogos, que hacen y escarban la mente y el carácter de una persona. Entonces yo creo que la demanda a la UAFE no debe ser solo por ese tema, debe ser un tema de inconstitucionalidad frente al principio de reserva y del sigilo profesional que todas las profesiones tienen. Entonces, ¿no le parece a usted que es mejor trabajar de una vez para que a ningún trasnochado se le ocurra andar pidiendo escarbar o delatar
a un ser humano por el hecho de que la UAFE o cualquier institución no cumple su trabajo. Bueno, como la Corte Constitucional manifestó el día de ayer, ellos se refieren a casos concretos en temas de inconstitucionalidad. La Unidad de Análisis Financiero ha emitido esta resolución específicamente contra los abogados y también se está incluyendo a los contadores, o sea, no ha ampliado el espectro a otras profesiones específicas, pero obviamente cuando se lo haga, lo que corresponde en el mismo sentido que el secreto profesional es también ir directamente a la acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, si obligan a un psicólogo, si obligan a un sacerdote y otros profesionales que justamente en cumplimiento de su rol se ven en la obligación hasta para mantener un orden en la sociedad, una tranquilidad en la sociedad, para que no vivamos atemorizados justamente en nuestras propias relaciones sociales, que tienen que guardar silencio, que eso es algo indispensable hasta para garantizar la armonía y la paz. El doctor Héctor Romero Parducci, quien fue mi profesor en la Facultad de Jurisprudencia, tenía una frase, dice: el abogado es el defensor de su cliente, el jurista el defensor del derecho. Hay que defender el derecho en su máxima expresión. Javier Segarra continúa con la entrevista en plataforma. Gracias, Ramiro, abogado. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cuál es la intención entonces con esta medida? La intención de la UAFE es de alguna manera establecer sistemas de control preventivos contra el lavado de activos, ampliando su espectro de reporte para de alguna manera dar una lucha más efectiva a este delito. Lo cual en principio la lucha contra el lavado de activos siempre va a estar justificada. Nosotros como Colegio de Abogados jamás hemos dicho que no. De hecho, estamos de acuerdo con muchas de las decisiones que la UAFE ha tomado, haciendo caso justamente a recomendaciones de grupos internacionales como la GAFI. Sin embargo, tenemos que ser frontales y manifestar que el hecho de establecer una lucha contra el lavado de activos no puede de ninguna manera vulnerar o afectar el contenido expreso de nuestra legislación interna, en razón de que eso afecte directamente nuestra propia organización o estructura estatal. Y como le menciono, como hay normas expresas que dicen que el secreto profesional se encuentra debidamente protegido, como por ejemplo el artículo 20, no podemos nosotros, justamente quizás por temas de recomendaciones internacionales, hacer caso omiso a ese punto. Eso más o menos sería. Ya, pero no a costa de, a eso me refiero, abogado, es decir, queriendo afectar el sigilo que ustedes deben mantener en determinado momento, se quiere aplicar esa norma o se quiere aplicar esa norma, cuando realmente lo que están siendo afectados son ustedes. Exactamente, yo comprendo justamente que se quiera ampliar el espectro, pero no se puede pretender de alguna manera que los abogados, en los casos específicos que se han establecido, haga el trabajo de la UAFE cuando ya existe multitud de sujetos obligados a reportar que pueden hacer exactamente el mismo trabajo, en lugares justamente donde es muy posible que se generen actividades de lavado de activos. Y yo sí soy bastante crítico con la UAFE, por si acaso, bastante crítico con el trabajo que están haciendo. Yo los invito a revisar quizás las rendiciones de cuentas que ellos establecen anualmente, la cantidad de reportes, operaciones injustificadas que, por ejemplo, envían a la Fiscalía cada año, que es ínfima. También el trabajo de Fiscalía respecto a este punto específico, en las cuales en el 2021, según sus propios datos, establecen que únicamente existieron 8 casos por lavado de activos, y a partir de ese punto uno se dice, ok, ustedes quieren darnos esta responsabilidad de reportar, y antes de esto, ¿ustedes qué han hecho? Yo comprendo que hacen su trabajo, ¿qué tan efectivo es? ¿Qué tan bien lo están haciendo? No pretendan que nosotros los abogados hagamos lo que ustedes tienen que hacer. Ese es el mensaje. Ahora, si ustedes son tan frontales como Colegio de Abogados, ¿hay en general este rechazo a nivel de todos los organismos que directa o indirectamente tienen relación con el tema? Bueno, hemos podido observar, por ejemplo, comunicados y acciones que van a tomar colegios como el Colegio de Abogados de Pichincha. También he podido observar que una de las federaciones nacionales de abogados ha establecido que se van a declarar en derecho a la resistencia, o sea, van a desobedecer esta decisión. El Colegio de Abogados de Guayas, como les menciono, ya tiene lista su acción de inconstitucionalidad y ya se empezó una ronda de firmas el día de ayer bastante aceptada. Uno puede observar a través de las diversas redes sociales
un rechazo absoluto. Al mismo tiempo, el Colegio de Abogados la semana pasada realizó un evento académico orientado justamente a tratar este tema y tuvimos una aceptación y una congregación de abogados enorme, que incluso el auditorio, la gente tuvo que estar de pie porque ya no había dónde sentarse. En tal sentido, este tema de actualidad ciertamente sí ha unido de alguna manera a la comunidad profesional y justamente siendo una causa que vale la pena luchar. Y es importante mencionarlo porque yo sé que solamente van ante un solo grupo. Es verdad, no todos los abogados, como bien estableció la UAFE, actualmente están obligados a someterse a este comportamiento de reportes. Es verdad. Sin embargo, siempre se empieza por algo. Se analizan las reacciones y no sabemos qué vendrá a futuro. Hoy en día se afecta a un grupo específico de abogados, pero si los abogados no hacemos nada, van a ir de allí hacia los otros grupos, incluidos, por ejemplo, los que se dedican al patrocinio profesional, penal, civil, laboral, etc. Sus actividades de los abogados a nivel de los diferentes juzgados sí genera una situación de, digo yo, necesario un cambio, una reforma profunda en la función judicial, más aún con las últimas decisiones de algunos jueces, que no quisiera profundizar en el tema porque la verdad que ya se le ha dado tanto al tema de estas resoluciones, pero sí quisiera saber por parte del Colegio de Abogados del Guayas si la función judicial requiere una reforma profunda para darle un nuevo esquema, un nuevo sistema, más agilidad, mayor justicia a las acciones que se puedan generar en los diferentes juzgados. Bueno, nuestra posición como Colegio de Abogados del Guayas, que su presidente Fabián Llanes siempre menciona, efectivamente va encaminada a ese punto, incluso tan frontal que nosotros apuntamos a la desaparición del Consejo de la Judicatura. Nosotros como Colegio de Abogados consideramos que el Consejo de la Judicatura no está haciendo su trabajo. Las unidades, por ejemplo, judiciales dentro de la perspectiva administrativa, dentro de sus funciones específicas, se encuentran en estado paupérrimo. Al mismo tiempo, la cantidad de jueces indiscutiblemente que se encuentran laborando tienen una carga laboral enorme que hace que los procesos se retarden de una forma abismal. Y al mismo tiempo, cabe analizar justamente que también están ejecutando su facultad sancionatoria aquellos jueces que, por ejemplo, no están haciendo bien su trabajo o que toman decisiones dudosas. Y finalmente también consideramos que de alguna manera el Consejo de la Judicatura constituye una injerencia directa de otras funciones del Estado a la función judicial y justamente por separación de poderes no la aceptamos bajo ninguna circunstancia. Y realmente es muy penoso, es muy lamentable lo que se está viendo hoy en día. Hoy en día el Ecuador está pasando un momento de crisis abismal, absoluto, que no podemos nosotros ni siquiera quizás compararlo con circunstancias anteriores, cuando vemos, por ejemplo, los índices delincuenciales que están azotando hoy en día al país. Y de alguna forma es responsabilidad de los ciudadanos, ya no solamente dentro de su rol profesional, colaborar y ver la manera de luchar contra este mal para de esa forma buscar días mejores a futuro. Eso le corresponde a la función judicial y todos aquellos quienes participan dentro de este poder, dentro de esta institución, poner de su parte y entender pues que las decisiones que se tomen el día de hoy son las decisiones que van a afectar o van a ayudar en un futuro. Abogado, gracias de mi parte. Alberto Quintana continúa en el panel con la entrevista. Sí, va Verónica primero, por favor, Verónica Landeta con el abogado. Así, estamos dialogando con el abogado César Eduardo García. Un buen día. Bueno, de lo que puedo recordar, es cíclico aquí en el país que cada vez y cuando pues siempre hay estos cuestionamientos que se le hace al accionar de los jueces, incluso hasta de los mismos fiscales. O sea, es cíclico otra vez volver a centrarnos en lo que está fallando en el sistema de justicia, en la justicia ecuatoriana. ¿Qué se debe hacer? Más allá de poder dar un criterio sobre estos 3 últimos casos en donde se han incurrido en el tema de conceder habeas corpus, no contemplando lo que obviamente pues muy particularmente se dice sobre esta concesión de habeas corpus. ¿Qué debemos hacer para que esto definitivamente no se dé en nuestro país cada vez y cuando y definitivamente tengamos una justicia basada en una institución fortalecida y que nos dé una respuesta exacta a los ciudadanos?
una estructura completa, un cambio de estructura absoluta en estos casos. Ciertamente el problema va de la mano con todos los que integran la función judicial. No podemos centrar la atención en un grupo específico, solamente en los jueces o solamente en los abogados u autoridades que la conforman como tal, funcionarios públicos, secretarios, ayudantes judiciales, etcétera. La culpa en este caso es de todos. Y por eso la solución no va a ser una solución a corto plazo, lamentablemente. No es simplemente eliminar absolutamente a todas las autoridades que la conforman y poner nuevos jueces, nuevos secretarios, porque eso no va a ser suficiente si las personas como tal no cambian su forma de concebir la justicia en función del bien común, en función de todos. Cuando hicimos un contrato social, la sociedad entregó su libertad para tener protección de alguna manera, y para eso de alguna forma existe la justicia. Para eso nosotros nos encontramos en este estado que tiene que de alguna manera cuidarnos y hacer respetar nuestros derechos y garantías. Entonces, la solución no es a corto plazo. La solución es a largo plazo, lamentablemente, y nace principalmente desde la educación, desde la formación de los valores morales, donde se tiene que prestar mucha atención y prestar atención justamente a la labor de los profesionales que están formando a las autoridades en estos casos. Como le menciono, la universidad, la escuela, el colegio, la familia, y tiene que de alguna manera crearse un sentido de colectividad dentro del ecuatoriano, para que éste ya no piense en su interés personal, en su beneficio personal, sino en el beneficio de todos, que justamente ese es el objetivo. Entonces creo que hay que prestar mucha atención allí, creo que deberían de diseñarse políticas públicas encaminadas a fortalecer este sector específico de la educación a manera de ejemplo, dirigiendo muchos más ingresos públicos a este aspecto determinado también, y prestarle atención justamente a la formación de los profesionales que están viniendo en un futuro. De allí las soluciones que se puedan dar en el corto plazo no serán soluciones estructurales, en razón de que siempre volveremos a lo mismo. Lamentablemente es una situación que el Ecuador vive y que al parecer va a seguir viviendo. Creo que esa sería la solución directamente, porque más allá de todo es simplemente intentar tapar el bache por el momento. Claro que sí. Alberto. Gracias, abogado. ¿Cómo le va? Escuchándolo, estábamos recordando, y hace un momento mencionaba una frase del presidente Jaime Roldós Aguilera. La dijo hace casi 43 años, ¿no? Cuando le tocó inaugurar el Palacio de Justicia, que está ubicado en pleno centro de Guayaquil. Decía el mandatario: ahora inauguramos un Palacio de Justicia, pero lo que hace falta en el Ecuador es inaugurar la justicia. Y es increíble, ¿no? Transcurrido más de 4 décadas, seguimos hablando de la misma temática. Y precisamente quería llevarlo un momento a estas últimas acciones judiciales que de alguna manera han generado entre los ecuatorianos esa sensación de confusión por un lado, de incertidumbre y hasta de rechazo. Y quiero tomar como referencia lo que mencionaba ayer en una entrevista para nuestros colegas de Ecuavisa, el doctor Hernán Salgado, ex presidente de la Corte Constitucional, ¿no? Porque de alguna manera hay quienes sostienen que todos estos problemas, cuando se emiten los habeas corpus, sobre todo en los últimos que han sido los escandalosos, pues hay quienes dicen precisamente la sentencia de la Corte Constitucional de marzo del 2021 sobre esta temática es la que ha generado todo este embrollo. Pero decía ayer el doctor Hernán Salgado que las cosas no son así, que definitivamente pues no se está aplicando bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y manifestaba el doctor Salgado que los delitos contra la administración pública son imprescriptibles, por lo tanto es sumamente grave. Y también mencionaba los otros casos, porque por un lado se habla de los temas de corrupción que han sido sentenciados, pero por otro también donde están inmersos pues líderes de mini carteles, de pandillas, de agrupaciones narcodelictivas. Entonces quería conocer su opinión con respecto a este tema, la aplicación del habeas corpus. ¿Por dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que hay que corregir, abogado? Ciertamente no hay que criticar a la institución como tal, porque el habeas corpus
que tiene ya tantos siglos de existencia, tiene justamente una finalidad orientada a evitar detenciones o afectaciones a la libertad que sean ilegales, ilegítimas, arbitrarias y al mismo tiempo derechos conexos que se derivan de este, como por ejemplo la salud y la vida. El habeas corpus es una institución noble que tiene una justificación y una razón de ser. La Corte Constitucional también ha diseñado jurisprudencia de alguna manera para que los jueces puedan tener mayores luces y mejores mecanismos para poder aplicar de una forma adecuada esta garantía jurisdiccional. Sin embargo, sí deja bastante que desear, considero yo, las últimas decisiones respecto al habeas corpus que se han venido dando. ¿Por qué? Porque son decisiones cuestionables. Son decisiones que, como bien han manifestado quizás algunas autoridades capacitadas y facultadas para dar su opinión, como por ejemplo jueces como Hernán Salgado, sí se está inaplicando la jurisprudencia o se la está aplicando de una forma equivocada. Y por ejemplo, él cuando mencionaba estos temas, estos delitos contra la administración pública, son delitos gravísimos, que quizás la ciudadanía no lo sienta de forma directa, en razón de que, por ejemplo, ¿cómo tú te sientes afectado? Y estos son bienes jurídicos con afectaciones concretas. Digamos un asalto o delitos de esa naturaleza. Contra la administración pública afecta el erario nacional, los ingresos públicos, las cantidades que justamente se terminan desviando, abusando, son cantidades mucho más grandes que afectan ya directamente la adecuada financiación del Estado y la adecuada prestación de servicios públicos y todos los derechos que de ahí se derivan. Son pluriofensivos, afectan a toda la ciudadanía, son delitos gravísimos. Son delitos tan, pero tan graves que incluso, como bien ha manifestado usted, la Constitución los ha considerado imprescriptibles para que su juzgamiento pueda darse en cualquier tiempo y estas personas puedan responder justamente por los actos que han hecho. La Corte Constitucional, aunque bien ha establecido ciertas situaciones excepcionales para poder aplicar un habeas corpus en circunstancias cuando existe una sentencia ejecutoriada, lo hace bajo delitos que no causen conmoción social, bajo delitos que no sean graves, y sinceramente, como le menciono, no hay delito más grave que estos delitos contra la administración pública, afectan a toda la ciudadanía. Entonces, por allí uno ya se pone a analizar, ciertamente, que quizás no se actuó como se debió, en casos específicos, como por ejemplo los que usted bien ya ha mencionado, y sobre los cuales incluso ya existen sanciones para todos estos jueces, ¿no? Uno fue separado porque su nombramiento era provisional, temporal, justamente para atender estos aspectos de la crisis carcelaria, y los otros pues fueron suspendidos y van a ser sometidos a un procedimiento ante el Consejo de la Judicatura, Naturaleza Disciplinaria, para establecer sanciones que pueden ser incluso la destitución. Correcto, por eso he considerado válido dar a conocer lo que decía el ex presidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado, porque no contempla, estoy leyendo por lo de la sentencia de marzo del 2021 de la Corte Constitucional, y no contempla pues que alguien vaya a seguir el tratamiento capilar fuera, porque en la cárcel de la Tacunga no le hace el mismo efecto, o que le cambien la argolla en la oreja en vez de el grillete. Definitivamente no contempla aquello. Ahora le quería consultar finalmente, abogado, ¿qué hacer? Porque nosotros venimos insistiendo con algo ante la problemática que hay en el país, porque estamos abocados, y quien no lo quiera reconocer vive en otro planeta definitivamente. Estamos abocados, estamos a fuego cruzado por la operación de el crimen organizado transnacional. Desde hace tiempo lo venimos diciendo, ¿no? Y esto pues se ve multiplicado en las calles, en ciudades donde antes uno podía vivir apaciblemente. Tenemos tantos problemas. Entonces la pregunta es cómo articular, porque tenemos por un lado la posición de la Corte Constitucional, por otro lado tenemos el pronunciamiento del presidente de la Corte Nacional de Justicia, y también tenemos la postura del Consejo de la Judicatura. En ese sentido, ¿cómo poder articular una posición? Porque lo que necesitamos es eso, potencia y contundencia en la respuesta del Estado para enfrentar a todas estas bandas de criminales. La solución en estos casos específicos no es, por ejemplo, elevar condenas. La solución es mostrar que nuestro sistema judicial es efectivo. ¿Qué significa? Que el delincuente que cometió el delito y a quien se le ha aprobado el delito va a irse preso.
Hay una sensación generalizada en nuestro país de impunidad y ese es el problema, que la justicia y la función judicial no están cumpliendo con su deber. ¿Y justamente por qué? Porque la persona que comete el delito sale libre. En este caso, el análisis que va orientado a la efectividad del sistema dentro de la imposición de las penas es algo sobre lo cual se lo tiene que fortalecer. Y para el efecto, la tarea no es sencilla. Tienen que existir jueces probos que no liberen culpables cuando la prueba como tal demuestra su culpabilidad. Una fiscalía que realice de una manera adecuada su labor investigativa. Una policía que recabe los indicios necesarios para su investigación. Unos abogados, acusadores particulares que puedan ayudar a la fiscalía justamente para que puedan establecerse probatoriamente las responsabilidades de las personas. El tema es de todos. Quizás lo que sea necesario sería mayores recursos dentro de la función judicial para realizar de una manera adecuada esta labor. Este tema de la delincuencia también yo quisiera decir que es algo que afecta a todos y como ya mencioné, amerita que nos pongamos la camiseta. Yo sí quisiera aprovechar este momento para manifestar qué es lo que está haciendo el Colegio de Abogados, justamente preocupados ante la inseguridad que se está viviendo para de alguna forma poner su granito de arena en esta sociedad y que podamos mejorar de alguna manera y ya no encontrarnos en una situación tan insegura. Como les digo, el trabajo es de todos, pero al final, como bien dice el presidente Fabián Llanes, toda gota moja. Nosotros hemos firmado la semana pasada un convenio con la gobernación para de esa manera que el Colegio de Abogados, en conjunto con varios abogados especialistas en el área penal, muy capacitados y muy respetados, puedan ejercer una defensa y un patrocinio legal gratuito a los policías que de alguna manera se ven inmersos en problemas judiciales, para coadyuvar también al Departamento de Defensa Interinstitucional de la Policía Nacional, quien tiene una carga laboral tremenda y que de alguna manera, si nosotros como Colegio de Abogados podemos poner de nuestra parte para que estos policías puedan hacer su trabajo como corresponde, puedan enfrentar de una manera adecuada la inseguridad y estando con la tranquilidad de que podrán tener abogados preparados que los defiendan hasta las últimas consecuencias contra una justicia que a veces es injusta contra ellos. Así es. Nosotros estaremos de allí, de alguna manera, por lo menos hablando desde el gremio, ¿no? Hablando a través de este colegio. Hay que sumar. Haciendo... Hay que sumar en esta iniciativa y como usted dice, abogado, hay que ponerse la camiseta del país y la respuesta tiene que ser integral, tiene que surgir desde todos los estamentos de esta sociedad. Agradecerle, César Eduardo García, es director del Colegio de Abogados del Guayas, gracias por estos minutos, por estos conceptos. Un fuerte abrazo. Son las 9:00.